En esta ocasión les voy a exponer del hormigón armado. El hormigón. Sus componentes son el agua, el cal, el cemento, los áridos. El agua se emplea en el amasado del curado del mismo, hidrata el cemento y confiere al hormigón la maleabilidad necesaria para la construcción. El cal se puede agregar un poco para reforzar al cemento. El cemento es un conglomerante hidráulico al cual mediante la adicción de la arena y agua produce una mezcla maleable uniforme plástica. Los áridos son productos granulares inertes y provenientes de la naturaleza orgánica que son procedentes de las rocas. No deben reaccionar al cemento. El 80% del volumen del hormigón está compuesto por áridos. Para esto tiene que tener homogeneidad, trabajabilidad y docilidad, ya que la mezcla tiene que ser homogénea, uniforme y perfectamente mezclados entre sí con los componentes. Para ser trabajable tiene que ser demasiado que puede distribuirse el hormigón dentro de los encofrados. La docilidad puede ser en cantidades dadas de los áridos de cemento y agua que se transforman en hormigón y luego es manejado y transportado, colocado y compactado en los moldes o encofrados con la mínima pérdida de homogeneidad. Para el acopio de materiales, el amasado del hormigón tiene como finalidad recubrir a los áridos de una capa de pasa de cemento y mezclar a todos los componentes hasta conseguir una masa uniforme. Como vemos ahí está una hormigonera y un central de un hormigón. Para la compactación se debe realizar evitando tocar las armaduras y los encofrados y siempre en el periodo en el que el hormigón se encuentra en el estado de mezcla fresca antes de dar comienzo al fraguado. Para eso tenemos algunos materiales para antes de coso, el pistón vibrante, la regla vibrante, eso para reglear, picado de barra y nuestro vibrador con aguja. Para el curado, se debe realizar protegiendo la estructura en una superficie por intermedio de bolsas húmedas de polietileno, paja, tierra húmeda, etc. Usos del hormigón. Se usa en los bases, en las columnas, vigas, losas. El hormigón simple, una dosificación de 800 a 900 litros de arido, la harina de 400 a 500 litros y de cemento de 300 a 350. El agua tiene que entrar en un total de 200 litros para más las varillas de acero poroso. Como ventajas tenemos que es un material con aceptación universal, tiene una adaptabilidad de conseguir diversas formas arquitectónicas, posee un alto grado de durabilidad, tiene una capacidad resistente a los esfuerzos de compresión, fricción y tracción, requiere muy poco mantenimiento, alta resistencia al juego y tiene factibilidad de lograr diagramas de rigidez horizontal. Para un encofrado. Para el encofrado es un molde de madera o de acero al cual se le inserta una armadura de varillas de acero poroso y tienen por objetivo contener el hormigón durante el proceso de fraguado. Es necesario contener la mezcla durante el proceso de endurecimiento para generar la forma que tendrá el elemento. Como vemos en las imágenes, tenemos que tener nuestro encofrado bien entubado y bien colocado. Nuestros aceros también tienen que estar en la misma manera, de los estribos, sobre la viga, como vemos en los dibujos, y tener las precauciones correspondientes. Por ejemplo, en el vibrado también tiene que entrar en una posición correcta y la mezcla también tiene que entrar en una posición correcta. El hormigón armado es un material estructural en el que se integran las propiedades de hormigón simple y del acero de refuerzo. Para que se produzca ese trabajo integrado es necesario que ambos materiales básicos estén íntimamente unidos e interaccionen a través de las fuerzas de adherencia que se desarrollan en sus superficies de contacto. Para favorecer adherencias de la superficie del acero debe ser rugosa, por lo que se utilizan las varillas de acero corrugado y el hormigón armado.
debe ser vibrado y luego ser colocado en moldes. El hormigón armado no es más que lo que vemos en columnas, vigas, losas y demás. Las desventajas que tenemos. Las desventajas que tenemos son asociadas al peso de los elementos que requieren las edificaciones por su gran altura. La adaptabilidad de formas diversas han traído como consecuencia deficiencia del comportamiento sísmico. Por otro lado, los elementos arquitectónicos que no tienen estructura, ya sean tabiques o muebles, pueden ser cargas gravitatorias, ya que aumentarían la fuerza sísmica por su masa y un excesivo peso y volumen. Algunas organizaciones constructivas tenemos como el transporte. Una vez realizado el amasado hay que transportarlo hasta su lugar de empleo, ya sea en carretillas, un camión hormigonero, grúas o sistema de bombeo o una cinta transportadora. El aporte del hormigón armado en la arquitectura. Este material esquemas ha influido en la arquitectura, ya que en la construcción contemporánea, en el sentido de permitir formas y magnitudes antes no alcanzadas, las estructuras de acero que le acompañan y hasta le sobran pasan en algunos de sus logros. Adolecen de ciertas limitaciones que les relegan en varios casos a un segundo plano. Las propiedades del hormigón fresco. Como tenemos el peso específico y la consistencia en el peso específico, nos indica la uniformidad de la mezcla junto con la consistencia. Revela cambios en contenidos de agua, cemento en los adheridos. En la consistencia presenta una propiedad inexistente en el hormigón fresco, ya que presenta facilidad para experimentar deformaciones. La medida de la consistencia de un hormigón fresco puede realizarse con el método del cono de Abraham, entre otros. La durabilidad es resistente al desgaste, características que exige en hormigones empleados en zonas como carreteras, soleras e industriales. La permeabilidad, importante propiedad del hormigón para su resistencia a los ataques químicos. Como hemos visto aquí, todos los hormigones armados siempre tienen sus especificaciones y más que todo su resistencia. Y cómo preparar un buen hormigón, ya que si no seguimos las instrucciones del uso de agregados, ya sea las porciones de agregado de los aridos y cemento, agua, si no tenemos un buen hormigón no podremos hacer un buen hormigón armado. También tenemos que ver el sistema de constructivo de aceros, ya que si los aceros o fierros que estén mal colocados o mal estribados, o ya sea que estén en una mala posición, nos va a dar una mala infraestructura. Eso es todo. Muchas gracias.